Venimos acá en Cocina Guaraní, ya va bastante avanzado nuestro plato de hoy, Derlis. Estamos casi en la mitad. Casi en la mitad. Contame, ¿le pusiste algo más? Le puse el zucchini que te dije, Sí. tiré todas las verduras. Voy a dejar que se reduzca esto, así que se esté salteando, Sí, que baje un poco más. Después voy a echar el arroz, genial. echarle el agua. ¿El arroz sin echarle el agua? Sí. Yo pensaba que primero se... Yo quiero sellar un poquito el arroz, entonces absorbe más sabores. Mirá vos, Después le vamos a echar el pimentón y después le vamos a echar el azafrán y ahí le vamos a echar el agua y el pollo. me encanta. Mientras voy a ver qué tal va nuestro postre, acá con Abel. Ahí está tirando toda la mesa, ¿qué parece. tal está Estoy nuestro- tirando todo. Acá ya vamos la a irnos. mezcla de la margarina? Acá ya está. Miren. Vamos a ir avanzando con esto. ¿Sí? Ya tenemos ya lo que se llama el cremado. Ok. ¿Sí? Y a esto le vamos a agregar lo que es harina con cacao para mezclar. Harina 3040, ¿tiene algo que ver eso? Vamos a usar una harina 4.0. Es más refinada. Ah, mira vos. ¿Sí? Pues yo siempre nunca entendí la diferencia de la harina 30402000. ¿Sí? No sé. ¿Entendés? Decía, ¿cuál es la diferencia? Uno es más fino. Aparte el 4.0 es para lo que es pastelería en sí. Ah, mira vos. Lo que es 3.0 es para panificados. Le llama también harina de fuerza, ¿no? Harina Ahí, de fuerza. chic, agendado. ¿Sí? Wow. Y tomamos un poco de chocolate de baño. ¿Sí? Lo hicimos a baño María. Lo hicimos a baño María, ¿sí? En el baño de el María baño, tenemos que ir a sí. hacerlo. ¿Eh? No, estamos en la ¿No? cocina. Bueno, ahí Si ya recién te tenemos. estás aprendiendo, te quiero contar que la receta va a estar en nuestra fanpage. No se olviden de seguirnos en Cocina Guaraní. Ahí van a poder ver la receta con fotos del plato terminado. Sí, ahí ya tenemos mezclado y le ponemos un puñadito de nueces. A gusto, ¿no? Al Tipo, gusto le ponemos ahí. Augusto Después, o Augusto. Augusto. Le mandamos un beso a Augusto Barreto, nuestro compañero del canal. Lo que vamos a hacer ahora, ¿sí? Ya que tenemos ya la masa lista, Sí. vamos a poner en nuestros moldecitos. Qué chiste malo hice, ¿no? Mi compañero de atrás. Tipo, este bloque fue auspiciado por... A ver. Hay que buscar el culpable. ¿Viste cuando haces esos comentarios y fuera del lugar que vos te quedas así? ¿Qué pasó? ¿Cómo ves a ver este horno? ¿Funciona para la parte de panadería y pastelería? ¡Ay, los hornos! ¿El horno? Sí. Espectacular. ¿Crees que te ayude en esto o lo podés poner solo? Ahí puedo solo, ¿sí? Están buenísimos estos moldes porque son de goma, mirá. Son de silicona. De Y silicona. aguanta altas temperaturas. ¿Cuánto? Sí. 240 más o menos aguanta, ¿no? Sí, sin problema. Está buenísimo, ¿vieron? No me enfoques nomás muy de cerca a mis manos porque hoy no me hice las manos. Ahí está. Encima lo bueno es que hay muchos diseños y Sí, tal. hay Súper divertido caritas. para cocinar con los chicos, por Hay, ejemplo. hay caritas así tipo de payasos, hay de animalitos. Acá tenemos varios payasos. También. No hace falta ir tan... No hace falta irnos muy lejos, Sí, ¿verdad? pero... Oye, Ay, no, pero te decía, la pastelería es bueno para compartir en familia con los chicos. Hace poco, bueno, veíamos las vacaciones de invierno, que es ideal para jugar y hacer cositas, ¿no? Sí, por supuesto. Postres, que a los Aparte, niños les gusta tanto. aparte que le estás inculcando al niño, Sí. ¿sí? A tener responsabilidades y que el día de mañana pueda cocinar Claro, está. sus propios platos, sus propios Se puede defender. postres. Y claro, cuando se vaya a vivir solo. Así como tu mamá te enseñaba, ¿verdad? Claro. O te sigue enseñando. No, yo hace 10 años ya Re que no... profesor le salió eso, Que ¿eh? vivo, sí, me Re gusta. profe. Me gusta el lado profe de Abel. Yo enseñé también en el FAES. ¿Vos en serio enseñaste? Sí. ¿Cuánto No tiempo? tengo esa paciencia desarrollada que tiene Abel. Yo te veo como un profesor así muy exigente a vos. Sí. Tiene... Ese que no se ríe luego con los alumnos. Yo me río con ellos y de ellos también, si hace falta. Cuando Más te llega reís un de- examen.
Más te reí de ellos, ¿verdad? Mi momento favorito es cuando es el examen teórico y le miras a la cara y todas las caras de pánico. A ver una cómo se cara defiende. Que no saben ni dónde están y después cuando corregís el examen es buenísimo. Ay, no. No, encima se te ponen a leer 5 minutos antes del examen. ¿Qué van a aprender ahí? Ya que los alumnos que están viendo el programa, no vamos a dar nombres, así que no se preocupen. No, es que yo nada. le digo, Nada En que su ver. cara le digo a los alumnos. Martín Rodríguez, nada que ver. Martín Rodríguez, no. Pero ese tiene un problema de horario nada más. Ese es el llega tarde problema. Él llega tarde nomás. Ese nomás es su problemita. Vamos a hacer, ahora nos venimos para este lado, lado salado, por supuesto. Sí, de paso vamos a ir metiendo ya en el horno mientras El que ustedes horno, hablan. el horno del Sí. antiguo. No, te vamos a dejar que metas. Les quiero contar que en el antiguo van a adquirir equipamientos gastronómicos de última generación. Bufeteras, freidoras, conductores industriales, cocinas también, campanas, hornos, panaderos y también equipamiento para heladería. Todo lo que te imaginas y lo que necesitas para tu negocio lo encontrás en El Antiguo, dirección Teodoro S. Mongelos, 1736. Cualquier cosita pueden llamarnos al teléfono 0982-273-782. Y les recuerdo, así como nos comentaba ayer Derlis, que todos estos hornos, la batidora, todo lo que quieras, te lo hacen a medida. medida. Es el único lugar acá en Paraguay donde te hacen Ay, a hay medida. más, pero... No, pero el mejor es el Me antiguo. paso acá. Bueno, lo que te decía, ahora voy a echar el arroz mientras Abel está ahí con el horno manipulando. Ok. Voy a sellar el arroz acá. Voy a subir otra vez un poquito. ¿Ves? Esto se fondeó bien, está bien blandito. Echo el arroz. Qué rico. Medio kilo de arroz para esta proporción. Ya le eché un poquito de pimienta. La sal para ya soltando todo, ¿ves? Sí. Digamos que es un poquito al revés como estamos acostumbrados a ver un guiso de arroz, ¿verdad? Claro. No termina de ser un tipo de guisado la paella, ¿verdad? Y acá le voy a echar el pimentón. Es tan simpático porque uno cuando ve en la tele, ¿no? Cuando tipo dice, ay, qué fácil que es. Después cuando te vas a tu cocina, y seguro que te debe pasar, señora, eso de que te vas a poner en práctica lo que vos estás viendo y no te sale igual, ¿entendés? A mí me pasa siempre eso en mi casa. Acá voy a aprender, por supuesto, acá en Cocina Guaraní vas a aprender vos y voy a aprender yo. Es muy importante. Echa un poquito de vino blanco. Ay, vino. Un poquitito. ¿Cuándo vamos a tener el día de trago? Viernes, ¿no? Viernes. La tipa está contando los días. Hoy estamos miércoles recién. Controlate, Virchu, controlate entre el Bueno, postre y el bueno. trago. Vamos Bueno. ¿Te gusta el olorcito? Me encanta. Ahora echa un poquito de azafrán. Podemos usar azafrán nacional. Yo tengo hoy este que es en polvo, pero podemos usar nacional, que también sale bien. Lo único si es en hebra hay que activarlo un poquito, meter antes en el horno. Para que esto- Chiquitito esto- que Es tiene chiquitito pero bien potente. el frasquito de azafrán. La medida exacta. La proporción de agua es 1 litro. Ok. Estás tomando nota, me imagino, del otro lado en tu casa. Estás tipo, hoy le vas a sorprender a tu marido con una paella riquísima, así como la que estamos haciendo nosotros. Y vamos a almorzar juntos, claro. Dale, Mi un mamá, poquito. ayer le mandé a mi mamá la foto del postre que hiciste, de la mousse de mango. Dijo que la semana que viene ella se va a venir, porque ella vive en Posada, Misiones. Me dijo, me voy a ir para probar el postre de Abel. Así O que sea que me estás le invitando para torturo, ¿no? volver. Yo le torturo, ¿entendés? ¿Te invita a ir a Posada o o por le qué está no invitando a la vamos a mamá? Posadas también ¿Por qué no? También, ¿Por qué a no? a cocinar desde Se puede allá? hacemos una de exteriores. Nosotros ayer ya queríamos viajar, ya Ya queríamos hacer... contratamos avión. Recién estamos comenzando con el programa y nosotros ya nos creemos Tiene que soltar, mano. súper internacionales. Al viaje, viejo. Ay, ay, ay. De a poco, de a poco. Bueno, recuerden que pueden compartir y hacer sus pedidos también. ¿Qué te gustaría que cocinemos en Cocina Guaraní? Y nosotros vamos a elegir uno de los menús que la gente propone a través de nuestra fanpage y vamos a invitarte a que vengas a cocinar con nosotros. ¿Cierto, Manoplita? Yo ya estoy tipo armando nomás la cita. Bueno, te comento acá, Virchu, un ratito. Yo Sí. eché el pollo, eché el agua. El blanco fue un poquito para Ok. levantar todo lo que podría estar abajo. Y esto ya hasta que cueza y se reduzca todo y esté el arroz. Ya está. Y ya está.
O sea que ahora nos queda Ya me solamente voy a esperar. Yo quiero para, venir a un ratito, por favor, a ver las cámaras que nos atiendan esto. Alejame esto, por favor. Un primer plano, no. Yo quiero un desfile de mi compañero, porque hoy vino con un diseño exclusivo de su señora, Anaí, que nos está viendo. Por favor, miren la seriedad de mi ¿ves? compañero. Porque él se saque el delantal. Se tiene que sacar el delantal, por favor. Esto es tener estilo, diría. ¿Eh? ¿Qué te parece? Impresionante. La verdad que es fabuloso. Ahora, la Personalizado. gente, personalizado. La gente va a empezar a pedir tu pantalón. ¿Vos sos ¿Por qué no? consciente de eso? Claro. La vuelta, mirá. Y con este pantalón de Homero, pues vamos a una pausa y seguimos con más de Cocina Guaraní. Contigo. No me esperaba jamás una historia así. Siento mil